solicito, ¿sí? Que las personas que puedan prender la cámara. Para poder así tener realizar mejor la clase. Sí, el día de hoy tenemos lo que es la exposición de un grupo del autoinstruccional, que es el que nos falta. Y de ahí, como le dije, vamos a tener unas pequeñas clases, ¿sí? Más sobre la terminación contractual del derecho laboral. Y vamos a tener también, si es que existe tiempo, como les dije, una dinámica de preguntas, que fue lo que realizamos las anteriores clases o la anterior clase. Ok, entonces, el grupo que falta, si puede compartir la pantalla. Y empezamos con la exposición. Buenas noches, abogado. Ya le compartimos la pantalla. Ya, listo. Tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer. Y tu actitud determina qué también lo haces. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a presentar el visto bueno. Pero primero tenemos que saber qué es esto del visto bueno. El visto bueno es uno de los mecanismos para dar por terminado el contrato de trabajo y consiste en la autorización que concede el inspector del trabajo para dar por culminada una relación laboral, siempre y cuando una de las partes haya incurrido en las causales previstas por la ley. La petición del visto bueno solicitada por el empleador debe ser justificada o motivada en los hechos previstos como causal del artículo número 172 del Código de Trabajo. Artículo número 172. Causas por las cuales el empleador puede dar por terminado el contrato. Número 1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo, o por abandono del mismo en un tiempo mayor a 3 días consecutivos, sin causa justa, y siempre y cuando esto suceda dentro de se procede dentro de un periodo mensual de labor. Número 2. Por indisciplina o desobediencia grave a los reglamentos internos legalmente aprobados. Número 3. Por la falta de probidad o por comportamiento inmoral del trabajador. Probidad quiere decir moralidad o integridad. Número 4. Por injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o descendientes, o a su vez por su representante. Y rogadas quiere decir impuestas. Número 5. Por ineptitud manifestada del trabajador con respecto a la labor a la cual se haya comprometido. Número 6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto a las obligaciones en el Seguro Social. Número 7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente. En este caso, con esto de la pandemia, esta situación se ha incrementado mucho más. Ya. El cómputo del plazo para que se opere la prescripción, de acuerdo con el artículo número 636 del Código de Trabajo, debe ser por regla general, a partir de la fecha en que ocurrieron los sucesos determinantes a la petición del visto bueno. En casos como el numeral tercero del artículo 172 antes mencionado, el tiempo debe computarse desde la fecha en que el empleador o el representante tuvieron conocimientos de los hechos sucedidos. Y en estos casos le corresponde al empleador o representante probar que se enteró de los hechos con posterioridad a lo que los mismos sucedieron. En los casos del visto bueno, el inspector del trabajo podrá disponer a solicitud del empleador
la suspensión inmediata de las relaciones laborales, siempre que consigne el valor de remuneración equivalente a un mes de trabajo, determinada en el artículo 622 del Código de Trabajo. El trabajador también puede solicitar el visto bueno, pero de eso les va a hablar mi compañero Alex. Doctor, buenas tardes, estimados compañeros, muy buenas tardes. Continuando con la exposición de mi compañera Emi, el artículo 173 del Código de Trabajo establece que el trabajador podrá dar por terminado su relación laboral previo al visto bueno en los siguientes casos. Cuando por disminución, falta de pago o tardía en sus haberes en el aspecto de su remuneración económica. Por exigencia del empleador a su empleado a realizar actividades las cuales no fueron concretadas previo al contrato, salvo en casos de emergencias que están establecidos en el artículo 56 del Código de Trabajo. El inspector de trabajo que reciba la solicitud para dar seguimiento a una culminación de contrato laboral deberá estipular y deberá conocer los artículos 172 y 173 del Código de Trabajo, los cuales establecen y están transcritos en el artículo 621 del cuerpo legal antes mencionado, en el cual manifiesta que se debe notificar al interesado dentro de las 24 horas laborables, en el cual dicha persona tiene 2 días para responder con contestación o sin ella, que sería considerado como rebeldía. El inspector de trabajo procederá a hacer dicha investigación, el cual, dentro de sus análisis y dentro de sus investigaciones, al tercer día él dará su veredicto, en el cual podrá ser favorable el visto bueno o podrá negarse. El inspector de trabajo debe hacer constar todos los datos, tanto del empleador como del empleado, y los motivos en los cuales dio su veredicto a la resolución dicha. En el caso que el inspector de trabajo conceda el visto bueno solicitado por el trabajador, este adquiere el derecho a recibir una indemnización. Caso práctico. Vamos a ver un caso práctico del visto bueno por voluntad del empleador. A continuación, Cristian Salazar ingresó a la empresa PepsiCo Alimentos de Ecuador el 1 de septiembre del 2017 y fue despedido por visto bueno el 31 de agosto del 2020. Su último sueldo percibido fue de $800 americanos. No ha gozado de vacaciones el último año. Para realizar la liquidación según el visto bueno del trabajador, tomando en cuenta el 13º y 14º con los siguientes datos. Nombre del empleador, PepsiCo Alimentos Ecuador. Nombre del empleado, Cristian Salazar. Ingreso a trabajar de la empresa el 1 de septiembre del 2017. Fue despedido el 31 de agosto del 2020 y su último sueldo percibido fue en julio de $800 americanos. No se le canceló el 13º sueldo del último año, tampoco el 14º sueldo, y no ha gozado de las vacaciones del último año, es decir, 15 días. Vamos a ver, 13º sueldo. En este caso, por ser visto bueno, solo se pagó un proporcional del 13º sueldo y se le divide para 12. Esto quiere decir 800 dividido para 12, que nos da $66,66 americanos. 14º sueldo. En el caso de la sierra, igual sucede, el 14º sueldo se le paga un proporcional. Se le calcula el sueldo básico unificado dividido para 12. Esto quiere decir 400 dividido para 12 nos da igual a 33,33. Y las vacaciones se multiplica por los meses, o sea, 800 dividido para 12, que nos da a 9,600, y se lo divide para el proporcional que se percibió en ese periodo, y nos da a 400. Y los 400 lo multiplicamos por el año que no gozó las vacaciones, que nos da igual a 400. Nos quedaría de la siguiente manera. El 13º sueldo, 66,66. El 14º sueldo, 33,33, y las vacaciones, 400. La liquidación que tiene que percibir Cristian Salazar es de $500 americanos.
Alex, hay problemas con tu micrófono, no se escucha. Sigues igual, Alex, no se escucha. Emi, por favor, ¿me puedes ayudar? Bueno, voy a continuar yo, ya que mi compañero tuvo algunos problemas. Como conclusión, tenemos que para aplicar el visto bueno en los trabajadores, el empleador debe analizar los mismos si se han realizado alguna de las causas mencionadas en el artículo 172. Caso contrario, no. El Código de Trabajo es donde se establecen las leyes, las cuales se especifica en qué casos puede aplicar el visto bueno, tanto como parte del empleador como del trabajador. Y por último, el colaborador también tiene derecho a dar por terminado el contrato. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la exposición. Tengo una pregunta que hacerles. Justamente en lo que estamos viendo la liquidación, ¿sí? Que ustedes realizaron para el visto bueno, ¿cierto? ¿Qué pasa si son 16 días o son 17 días de vacaciones? ¿Cómo se debe calcular eso? Se le calcula de igual manera, pero siempre se va a dividir para 24 porque ese siempre va a ser el proporcional. ¿Cómo le calculas de igual manera? Como mencionábamos, Es la 24ª parte de todo lo ganado en el año. ¿No es cierto? Esas son las vacaciones. Sí. Así es la liquidación. La 24ª parte de todo lo ganado en el año. Ujú. Eso te genera a los 15 días de vacaciones. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si son 17 días de vacaciones? Tienes 2 días más. ¿Cómo haces el cálculo? Mm, Grupo, ¿cómo se hace el cálculo? repito. ¿Cómo piensan ustedes? O sea, ¿qué sería el cálculo? No te escucho, Alex, para nada. ¿Cómo creen que sería el cálculo? Sí, no, tal vez. No, ¿nos podría explicar usted, por favor, abogado? Ok, yo les explico, pero más despacito. Sí, más despacito eso voy a explicar. Sí. ¿Qué pasa si el trabajador gana el visto bueno? O sea, es presentado por el empleador, ¿sí? Y gana el trabajador, que no existe ninguna causal que se pegue a algún acto que realizó el trabajador. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que puede pasar? En este caso, bueno, por experiencia propia, cuando se da un caso de que la empresa ponen algún causal y este es comprobado legalmente de que no amerita para el despido, o el visto bueno, mejor dicho, de la persona, comúnmente viene una comparecencia, ¿no? Un mutuo acuerdo por una indemnización que toca pagar por el daño que se hizo. La incorporación inmediata a las labores de la persona nuevamente. Pero como en este caso la empresa ya quiere, digamos, que separarse del empleado, se llega a una negociación de pago para finiquitar justamente todo lo que es. En esto pues se basa mucho lo que establece la ley, ¿no? Pero también como la balanza está para el trabajador, ya no para la empresa, entonces siempre es un poquito más a pedido de lo que pide, lo que solicita el empleado. ¿Puedo yo regresar a trabajar a esa institución? Sí, porque la ley así la ampara. Usted puede regresar porque debe ser incorporado inmediatamente. Eso lo dice la ley, ¿no? Ahora, uno como empleado, en su mayoría, cuando ya pasa esto,
se da el panorama de que si la empresa le quiso poner un visto bueno es porque ya desea de prescindir de sus labores, digámoslo así, de su puesto de trabajo. Entonces, llega muchas veces en su mayoría a una negociación en la cual acepta el empleado su indemnización y se retira de la empresa. Listo, perfecto. Cuénteme un poco sobre el proceso del visto bueno. ¿Cómo es este proceso? En su mayoría, la empresa tiene que presentar causales para un visto bueno, ¿no? Uno de estos puede ser incurrir con faltas o normas al Código de Trabajo, impuntual la persona, o ha sido, por ponerle un ejemplo, causado o mirado robando en la empresa, haciendo un daño a la empresa, o cosas como esas. Esto se Pero presenta ¿cómo es el procedimiento? Sí, las causales ya lo sabemos, ya nos dijo Emi y ya nos dijo Alex. presentar al Ministerio de Trabajo justamente esto. Se presenta en el Ministerio de Trabajo el visto bueno para que sea justificable. La solicitud, perdón, para que sea justificable el despido. Pero entra en un proceso de investigación, ¿no? Porque también es notificado el empleado, en este caso, de visto bueno. Ok, vamos a hablarlo así cronológicamente. Se presenta lo que es la solicitud de visto bueno. Después, ¿qué pasa? Una vez presentada la solicitud de visto bueno, ¿qué pasa? Notificación. Se notifica. Después de eso, ¿qué pasa? Verificar que sea verdad los sucesos. ¿Cómo tú verificas si es verdad o no un suceso? O sea, yo leí que tendrían que probarlo, tanto el empleador como el trabajador con pruebas, que sí, que eso sucedió. O que no sucedió. Exacto. Sí, va la solicitud. En la solicitud debe ir pruebas de que sí o no cometió o incurrió en alguna causal de visto bueno el trabajador si es presentado por el empleador. Después de eso va la notificación. La notificación es supremamente importante en un proceso. ¿Por qué? Porque con la notificación estoy dando a saber a la otra persona que está incurriendo en una causal de visto bueno, en este caso, para que se pueda defender. Después de eso, de la notificación, vienen las pruebas ¿de quién van a venir las pruebas? ¿De descargo? Las pruebas de descargo, ¿de quién? Del trabajador. Trabajador, el tiempo que haga. Ay, sí. Después de las pruebas de descargo de parte del trabajador, viene lo que es una audiencia. ¿Sí? La audiencia, ¿ante quién es? ¿Qué persona es la que resuelve? Un juez. No. ¿Qué persona resuelve el visto bueno? Ojo que el visto bueno es en El sede, inspector por de así trabajo. decirlo, administrativa. El inspector de trabajo. El inspector de trabajo resuelve el visto bueno. ¿Sí? Si es que se da paso, como ustedes ya lo dijeron, se le despide al trabajador. Pero si gana el trabajador, ustedes no me lo responden. A ver, ¿otra pregunta? ¿O hasta ahí estamos bien? Ahí estamos bien. ¿Por cuál estamos con el otro grupo o no todavía? No, el otro grupo también va a exponer, pero quería hacerle otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo yo como empleador para solicitar el visto bueno? De forma inmediata después de que hayan ocurrido los sucesos. O sea, tiene que ser inmediato. O sea Y que a yo su no vez puedo... tiene que probar el empleador o representante que se enteró de los sucesos después de lo que ya sucedió. Tiene que probar. Ok, pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo soy el empleador? Yo soy el empleador, ¿no es cierto? Y a mí mi trabajador me dijo que soy un ladrón, que soy un hijo de tal y cual.
Me lo dijo hoy. ¿Cuánto tiempo tengo yo para presentar la solicitud? De forma inmediata. No lo sé. A veces, abogado, no sé si me equivoco, no son 3 días. Son 3 días para presentar la solicitud de visto bueno. Y en el caso que pase un poco más de tiempo, le comento esto porque la empresa donde trabajábamos, cuando hubo un despido de visto bueno para una persona, se sacaron muchos comentarios, pero de hace como un mes atrás. Y procedía el proceso, digamos, avanzó el proceso. Y en Es que ese caso, veamos, vamos a ver, yo te digo que a mí me insultaron en este momento. ya, Y te digo que me insultaron hoy, y me insultaron en la cara. Pero si estamos hablando de un chisme que pasó un mes y que después de un mes me llegué a enterar yo, ahí comienza a correr, desde el momento que me enteré. ya. ¿Ok? Desde el momento en que yo o que ustedes como futuros tecnólogos de talento humano se enteran de que se está cometiendo alguna injuria o se está cometiendo alguna causal de visto bueno, ¿sí? Ustedes tienen un tiempo determinado para presentar una acción de visto bueno. Otra pregunta. ¿Saben la diferencia para todos? Esto es para todos, ¿sí? Esto va a ser un conocimiento más jurídico, por así decirlo. Y eso tienen que estar ustedes muy pendientes de eso, que les va a funcionar bastante. ¿Saben ustedes la diferencia entre término y plazo? Término y plazo. El plazo obviamente es el tiempo que corre para presentar tal vez el visto bueno. Plazo es el tiempo continuo. Si me hago entender, profe. El Más o plazo menos. es el tiempo continuo, mientras el término discontinuo comprende únicamente el tiempo. A ver, para ponerlas fácil. En el área, por así decirlo, jurídica, se podría decir, ¿sí? Ustedes seguramente van a tener el Código de Trabajo, la LOCEP, el Código Orgánico Administrativo, tal vez en algún momento lo van a tener en sus manos, ¿sí? Que van a poder leerlo. Y ahí siempre te determina, por ejemplo, para presentar una acción judicial en derecho laboral, tienes un término de tiempo, ¿sí? Si es que no presentas en ese término de tiempo, es presentado extemporáneamente y ya no funciona, ¿sí? Ahora, plazo y término en definición es lo mismo. Es decir, es el paso del tiempo. ¿Qué lo hace diferente? Que el plazo es para días hábiles y no hábiles. Es decir, de lunes a domingo y contando feriados. Y el término es solo para Para laborables. lunes y viernes. Y el término es para lunes y viernes. De O lunes sea, hasta viernes. días laborables. Ajá. Los días laborables, exactamente. ¿Estamos? Esto les va a funcionar seguramente cuando les toque algún tema así, de esta magnitud, tal vez se podría decir, esto les va a funcionar. Y se van a acordar, van a decir, el profe sí me dijo, ¿qué era? Ahorita les damos, no. El profe sí me dijo, esto era, y así se debe contar los días. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto, continuamos con el siguiente grupo. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Emily, muchas gracias al grupo de 12 personas. Vamos con la otra mitad del grupo. Gracias, profe. Y disculpe. Disculpe, ¿qué cosa? Lo hicieron bien, lo hicieron bien. Gracias. Jimmy, ¿puedes ayudarnos, por favor? Carolina.
Carolina, bueno, la compañera no se encuentra, así que vamos igual a empezar con lo que es el despido intempestivo. Para hablar justamente de lo que es el despido intempestivo, vamos a ver exactamente lo que esto significa, ¿no? Jimito, por favor. Esto surge justamente, dice, como una figura jurídica, una situación inestable para la clase obrera y un fenómeno social capaz de causar inestabilidad. Estamos hablando justamente del término del contrato, ¿no? De manera unilateral, en este caso por parte del empleador, ¿no? El cual obviamente incurre en lo que sería el término del contrato antes de que este se llegue a fijar en la fecha culminante o en la fecha que se había especificado como final de contrato. La siguiente. ¿Puedes continuar, Carolina? Buenas noches. Sí, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ya. Bueno, mil disculpas, abogado y compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre el despido intempestivo. El despido intempestivo surge como una figura jurídica injusta o arbitraria, en el que da por terminado anticipadamente el contrato laboral al trabajador. Esta decisión es unilateral por parte del empleador, ya que repercute la cancelación de una indemnización económica determinada en la ley. Al no cumplirse con esta indemnización, el trabajador se encuentra con inconvenientes, ya que se están vulnerando sus derechos. La clase obrera es quien se ve afectada, ya que se incrementa lo que es el desempleo, lo que genera crisis económica, social y moral frente a la discriminación y abuso por parte del empleador, que despide sin tener en cuenta la afectación que puede generar al trabajador y sus familiares. El despido intempestivo también se lo puede ver como un fenómeno social capaz de provocar lo que es la inestabilidad laboral. Pásale la diapositiva, por favor. Ya, ¿cómo podemos definir al despido intempestivo? En el Código de Trabajo del Ecuador no existe una definición exacta del despido intempestivo, pero lo podemos definir como la terminación de la relación laboral realizada de manera unilateral por parte del trabajador. También les voy a hablar sobre las características del despido intempestivo. Una de las características principales del despido es la unilateral. Es unilateral, ya que es una acción producida por parte de una sola parte, que sería en este caso el empleador. Otra característica es que es constitutivo, ya que no son necesarias las formalidades ni ser propuesta en alguna instancia. Y otra característica es que es receptivo. La validez únicamente depende cuando es puesta en conocimiento del trabajador. Ya, también existen dos clases de despido, que son el despido justificado y el despido injustificado. Al hablar del despido justificado, hablamos de aquel que se encuentra legalmente estipulada en las causales de la ley, motivo suficiente para que el empleador dé por terminada la relación laboral. Un claro ejemplo sería las faltas injustificadas de la asistencia laboral. Y al hablar de despido injustificado,
nos referimos a aquellos que no se basan en la ley. En este caso, un claro ejemplo podría ser cuando el empleador despide de una forma abrupta o sin algún motivo al trabajador. Ya, también justamente también hay unas, digamos que, tipos de contratos que no aplican para lo que sería un despido intempestivo, como sería el contrato por obra, ¿cierto? Creo que este tema ya habíamos hablado un poquito con el doctor, pero para hacerlo un rápido análisis, era justamente el que se definía sin un tiempo fijo. Habíamos puesto un ejemplo en aquello de unos albañiles, obviamente por 5 casas, y en una constructora por un tiempo de 5 años, digamos, un tiempo estipulado de 1 año en el cual ellos tenían que terminar, pero lo que se fijaba en sí era prácticamente que se les daba una parte al inicio, otra a la mitad y otra a lo que termine, sin dar un tiempo exacto prácticamente para terminar el contrato. Contrato por tarea igual, se estipulaba justamente que era el contratar para algo específico, para la construcción, por ejemplo, el mismo ejemplo de una casa, ¿no? Se termina la construcción en base, o se paga en base a la que terminen ese contrato en caso de albañiles, y el de destajo obviamente es por partes. El abogado nos había puesto un ejemplo sobre hacer un tramo de la día 10 de agosto, era solamente hacer por partes, y había comentado también, o el hecho de hacer, por ejemplo, las ventanas, las puertas de manera separada. Entonces es prácticamente sin tomar en cuenta el tiempo, sino que solamente se fija un valor exacto por el trabajo que van a realizar. Estos justamente no entran en un contrato para hacer un despido intempestivo, perdón. Continuamos, por favor, Jimito. Ahora, las formas de despido intempestivo prácticamente se relacionan a lo que son los artículos, ¿no? Por ejemplo, por contrato a plazo, en el artículo 189 estamos hablando justamente cuando este termina, como había comentado la compañera, justamente antes de lo que se había tratado, se había fijado, ¿no? Efectos de cambio de ocupación, que está en el artículo 192. Esto infiere también cuando la persona si fue contratada para un respectivo puesto y es cambiada a otro lugar. Esta persona tiene 60 días para notificar de esto, y esto también puede ser visto como un despido, ¿no? Intempestivo, de que de alguna forma pues está influyendo o se está yendo contra lo que se había contratado previamente a la persona. Caso de liquidación de los negocios, que prácticamente es cuando la empresa da por terminado algunas funciones. Esto también se puede sacar ahí en el artículo 185 y en el artículo 188. ¿Cuáles serían los beneficios? En el artículo 185 estamos hablando un poquito de lo que sería el 25% de mensual por cada año de trabajo, y lo que sería en el artículo 188, que lo veremos un poquito más adelante, de 3 años, serían 3 salarios básicos cuando son 3 años, y cuando este pasa de los 3 años sería un salario, mejor dicho, su sueldo por cada año. Por contrato por temporada, también habíamos esto justamente hablado con el doctor, creo que también todos estábamos en conocimiento de que se podía decir despido intempestivo cuando la persona es contratada por temporada y la empresa tiene la obligación de volverle a contratar para la siguiente temporada. Si esto no ocurre, entra en el causal de despido intempestivo. Y la por terminación de contrato a plazo convenido, obviamente lo que habíamos manifestado cuando se fija un tiempo de 1 año, y antes de esto, pues, el empleado da por terminado el contrato, ¿no? Esto lo podemos ver en el artículo 181. Por favor, Jimito. Aquí justamente está lo que les estaba manifestando, lo que es el artículo 188, ¿no? Cuando la persona tiene 3 años, prácticamente, digamos, también quisiera hacer algo aquí, Cole, cualquier paso de meses, automáticamente la fracción del año, mejor dicho, se corresponde como un año completo, ¿no? Serían, en este caso, 3 meses de remuneración, es decir, que si la persona gana un proporcional de $400, tendría que estar cogiendo $1,200 por los 3 años. Y si es que pasa de 3 años la persona, sería obviamente los $400 por cada año de trabajo que la persona, sin que esto obviamente exceda los 25 salarios o los 25 mensuales, perdón. En caso de lo que es exactamente el artículo 185, que también es una de las medidas que había comentado algo, ahorita se basaba en el 25%, ¿no? 25% por cada año de trabajo, prácticamente. Continuamos un poquito, Jimito. Lo que es la directiva o la organización sindical, hemos visto que en algunos panoramas justamente la manera
bueno, hoy ya no es muy frecuente, pero antes era que separar de la plaza de trabajo al líder sindical o la persona que causa problemas de alguna manera, ¿no? Entonces muchas veces las empresas optaban por esto. En el caso de que esto se dé sin ninguna justificación, igual la empresa tiene la obligación de cancelar un año total de trabajo, el total del valor, ¿no? Esa es la indemnización que le corresponde a la persona. Y esto tiene que ser pagado inmediatamente. Y aparte de esto, la persona tiene que seguir desempeñando sus funciones durante el tiempo del contrato que le queda, o con el tiempo de contrato que se había fijado que iba a estar en ese cargo. Jimmy, por favor. La importancia de la estabilidad laboral. Representa un derecho de seguridad, un sentimiento de pertenencia, aumenta el rendimiento. Algo que quisiera acotar aparte de eso es que justamente la estabilidad laboral genera en las personas un poco más de empeño en sus labores cotidianas. Es decir, que cuando tú ingresas a una empresa donde tienes todos estos beneficios, más que todo la estabilidad en sí, optas por automáticamente ponerte la camiseta, llamémoslo así. Tengo la mentalidad siempre que dicen que un trabajador feliz es un trabajador bueno y que rinde mucho más. Y para que esto se dé, obviamente, el trabajador debe contar con una estabilidad laboral, ya que si esto no se da de alguna forma, pues siempre va a estar con el miedo de que mañana me despiden, mañana prácticamente se acaba el contrato, no va a haber una renovación o lo que sea, y a la final pues infiere justamente en el estado anémico de la persona, lo que genera que no produzca como debería ser, sino que al contrario se baje completamente su producción. La siguiente, Yimito. Aquí voy a hacer un caso práctico. Creo que los compañeros anteriores también ya comentaron un poquito solamente un caso práctico, pero vamos a hablar de lo que sería por despido intempestivo. En este caso vamos a hablar de un ejemplo de la corporación favorita. Un salario de $800 en un periodo de trabajo que va desde el 1 de septiembre de 2017 y este fue despedido de manera intempestiva el 31 de agosto de 2020. Su numeración mensual era de $800, tuvo sus vacaciones, su horario era normal de 8 horas laborables, ¿no? Y ¿cómo se va a calcular esto? Como les había manifestado, la persona prácticamente está en 3 años, ¿no? 3 años prácticamente de labor, su salario ha sido de $800, por lo cual se multiplica este salario por 3, que nos da un total de $2,400, ¿no? Posteriormente a esto también toca juntar todo lo que sería el 13º y el 14º. Es cierto que varía el tiempo en la sierra y en la costa del 14º prácticamente, pero no obstante la secuencia sigue siendo la misma. Del 1 de diciembre al 13º al 30 de noviembre se fija el monto de salario, que son 800, y este es dividido para los 12 meses del año. Al hacer un ajuste sale 66.6. Esto prácticamente es lo que coge por cada mes, digámoslo así. Esto toca multiplicarle por los 9 meses que la persona quedó prácticamente. Consideremos que el 13º y el 14º se pagan año a año, por eso este no es acumulativo. Y recibe unos $600 en total. El 14º empieza desde el 1 de agosto al 31 de julio. Igual, esta vuelta no se basa con el salario que ganaba la persona, en este caso 800, sino con el salario básico unificado, con el que establece la ley, que hoy por hoy es $400. Al hacer igual la división nos da 33.33, lo que podemos decir que es lo que sale por mes. Esto por el tiempo que la persona estuvo, que son 12 meses, recibe prácticamente $400. La siguiente, Jimito. Aquí podemos ver ya la liquidación un poquito más ya comprendida, que sería la bonificación por despido intempestivo, que son 2.400, como habíamos hablado, estábamos hablando de 3 años, ¿no? Si hubiese pasado de estos 3 años, obviamente se hubiese generado un cambio, por ejemplo, 800, si eran 4 años, serían 800 por 4 años, estaríamos hablando de 3.200. Pero en este caso, solo son 3 años, estamos hablando de $3.400. 13º sueldo, la persona coge $600, 14º sueldo coge $400. Haciendo un total de liquidación de 3.400. Esto me pareció bastante interesante, ya que siempre nosotros, en la mayoría, cuando hemos estado en una empresa y tenemos por terminado nuestras funciones, nos hablan de liquidación y nos dice, revise si está bien. Entonces, muchas veces la falta de conocimiento genera que tú solamente veas, dices, sí, está bien, porque no tienes un causal exacto de cómo funciona. Y me parece bastante interesante ahora que puedo tener una noción más clara de cómo es el proceso. Siguiente, Jimito. Para conclusiones, podemos manifestar justamente lo que habíamos acordado al principio, ¿no? El despido intempestivo viene a ser el rompimiento de contrato de
manera del empleador, manera unilateral, digámoslo así. Y para esto obviamente implica, de acuerdo al tipo de contrato, el proceso que se debe hacer por indemnización, ya sea como les había manifestado, viendo qué artículo corresponde, por si la empresa quebró, si fue por término de contrato, si fue por, digamos, en general, por todas las causales que habíamos visto, a excepción de las otras tres que dijimos que no eran. La otra que habíamos comentado también era que justamente es una manera de apaciguar. Una indemnización siempre va a ser una manera de que de alguna forma el empleado salga con algo en la mano, ¿no? Que no se quede en el aire, porque es muy importante justamente hacer valer los derechos del empleado, ¿no? Y al ser despedido de manera intempestiva, obviamente hay muchas cosas que él pierde. Primero es, obviamente, hasta encontrar otro trabajo, no tiene liquidez, no tiene dinero y todo eso, lo que se ve en la ley para tratar de proteger al empleado de esta manera. También lo que es la estabilidad laboral dentro de una organización. Es muy importante justamente manifestar que tener una estabilidad siempre va a generar que la empresa produzca más. Hay muchas empresas acá en Ecuador que tienen estabilidad laboral y creo que muchas personas alguna vez hemos pensado que es una excelente plaza de labor por esa situación o laboral. Pero a pesar de todo esto, aunque ustedes no lo crean, en el porcentaje que se había visto en estadísticas anteriores, no sé actualmente porque no pudimos acceder a muchas de estas, ha habido, por la cuestión de la pandemia, había habido un incremento más del 33% en despidos intempestivos que se habían dado en este tiempo. Algo que en lo personal me sorprendió un poquito porque es más de lo que era normal, ¿no? Y obviamente, pues, ajustar por la ley ahorita humanitaria, pues es una manera más fácil que han encontrado para poder dar estos finiquitos o estos términos de contrato. Hoy no sé si en esto estoy un poquito mal, la abogada, y por más que investigué no pude llegar al fondo, es cómo hacen ahora las personas que fueron despedidas justamente en esta temporada con los pagos, porque dicen que son los pagos por cuotas, ¿no? Es algo que me quedó a mí por partes, porque en realidad me sorprendió mucho, ya que por cuotas obviamente seguimos vulnerando los derechos del empleado, ¿no? Porque no nos alcanza. Las deudas que hay muchas veces son grandes y pagarnos de cuotas de 100, 200 no genera mucha estabilidad a las personas. Eso fue lo que prácticamente me quedaron las dudas, pero eso es todo lo que en el momento pudimos nosotros investigar y eso es lo que hemos querido plasmar. De todas formas, muchas gracias por la atención y pues, gracias por darnos la oportunidad de poder explicar. Bien, bien, bien. Sí, buena exposición. Realmente lo que está pasando, bueno, y esto siempre se ha venido dando. Siempre existe el acuerdo de pago. Siempre existió el acuerdo de pago. Sí. Si la empresa, por ejemplo, está despidiendo intempestivamente a una persona, y si es que la empresa, en cierto sentido, podemos pensar que es una buena empresa, hablando de que está respetando los derechos de los trabajadores, si te despides por algo, ¿sí? Si te despides porque no tienen dinero, seguramente para mantener tu puesto. Sí, y sobre las liquidaciones, como te digo, eso se está dando. Siempre ha habido acuerdos de pago. Sí, decir, ok, usted no tengo para pagarte aquí, qué sé yo, $10,000. No tengo. Hagamos un acuerdo de pago, te voy pagando 1,000 más. Sí, lógicamente se hacen los cálculos con intereses y todo. Sí, una cosa más. Estaba viendo en la liquidación que ustedes formularon, los elementos más o menos que viene la liquidación. Indemnización por despido intempestivo, 13º, 14º y vacaciones. Son los 4 que se hicieron, ¿verdad? Así es. Y la bonificación por desahucio. El 25% de la bonificación por desahucio. Lo que está parado en el artículo 185. Tal vez justamente ahí nos olvidamos. Se les pasó. Sí, se nos puede Porque haber. justamente el artículo 185 te dice que cuando es despido intempestivo no se va a quedar atrás, por así decirlo, que te vayan a dar la bonificación por desahucio en el momento de una liquidación. Creo que era eso. ¿Algo más tenía que preguntar? Ya me acordé.
Estamos hablando de una forma unilateral de terminar el contrato laboral, ¿no es cierto? De parte del empleador. Además del desahucio, ¿existe alguna otra forma que ustedes hayan escuchado de unilateralmente terminar el contrato por parte del trabajador? Ojo que la renuncia no es. Ojo. La renuncia es un acuerdo entre las partes. En este caso no entraría el visto bueno también ahí. ¿Mm? El visto bueno no entra ahí. En el cual el empleador también, por cuestiones de, digamos, no aptas dentro de lo que está el código laboral o código interno, da por terminado al reportar justamente que el empleado no es el adecuado. Puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque tienes la opción o de volver a trabajar, ¿sí? O que me paguen mi liquidación haciendo el cálculo respectivo con el despido intempestivo. Sí, pero hay otra forma unilateral de terminar el contrato por parte del trabajador. ¿Cuál creen ustedes? O seguramente, no sé si lo escucharon alguna vez. Cuando se declaran en bancarrota, puede ser. No, no. Esa es otra forma de terminar el contrato, que lo vamos a revisar. Es, o se llama, sí, se llama abandono intempestivo. Cuando que en este caso el empleador abandona el puesto de trabajo. El empleado, el trabajador abandona el puesto de trabajo. Se llama abandono Pero a veces intempestivo. no solo es que abandona, sino que a veces, por ejemplo, un empleado faltó 3 días, ¿también puede ser ahí o no? Es, a ver, aquí vamos a ser claros, ¿sí? Cuando una persona abandona su puesto de trabajo injustificadamente, ojo, injustificadamente, ¿sí? De 3 o por más de 3 días, podemos seguir. O visto bueno o abandono intempestivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué ustedes se irían por abandono intempestivo? Primero, no paga el abogado. ¿Sí? Segundo, recibes una indemnización del trabajador hacia el empleador. ¿Sí? Que es lo proporcional de 15 días trabajados, la indemnización. Por abandono de puesto. Por abandono intempestivo. Por eso te digo, aquí, tú puedes utilizar dos. O utilizas el visto bueno o utilizas el abandono intempestivo. Tienen las mismas causales, es decir, abandonar el lugar de trabajo sin justa causa o sin justificación alguna. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en el visto bueno necesitas un abogado. En el visto bueno vas a estar 30 días para que salga la resolución. Con el abandono intempestivo lo haces más rápido. Y encima más, el trabajador debe pagar una indemnización que son de 15 días de trabajo al empleado. ¿Sí? Le aplican bastante esta. No. ¿Qué te puedo decir? La mayoría de empleadores siempre dice, no ha habido 3 días de trabajar, síguele visto bueno. Es la costumbre. Falta de conocimiento. No sé, tal vez falta de asesoría, tal vez, no lo sé. Sí, pero a mí si me vienen en ese caso, yo digo, bueno, hagamos abandono intempestivo, es más rápido, más sencillo, no es de audiencia, me paga solo por la asesoría, más no por el proceso. Y tiene igual una remuneración la empresa. Y encima más la empresa tiene una remuneración. Pues sí, es la primera vez. O sea, comente siempre uno, como dice usted, cuando se escucha visto bueno, es, digamos, abandono de puesto, es bueno,
visto bueno y se acabó el problema, ¿no? Se va el empleado, ya no quiere trabajar y se acabó, se busca una vacante. Pero obviamente, como usted dice, esto genera un tiempo para poder salir de la situación. Tiempo, pierdes en tiempo, siendo visto bueno por esta causal de abandono, pierdes en tiempo y pierdes dinero. Y esto, por ejemplo, es porque la persona no te notificó 3 días de falta o 4 días de falta, digámoslo así, y yo ya puedo hacer. Pero, ¿qué pasa si la persona suma, qué sé yo, al cuarto día, digamos, porque son 3 días ya? Se le descuenta los 4 días. Se les cuenta 4 días. Ya, pero digo, ¿y qué pasa si yo ya empiezo a hacer este trámite? Y la Ya persona hiciste el trámite, tú puedes frenarlo. Tú como empleador puedes ir y restituir esto. Si no sabe que ella vino y me va a pagar los 4 días, o se le descuenta de sueldo, o va a recuperar los 4 días. O sea, sería más claro así como un llegar a un acuerdo entre el empleador y el Más o menos trabajador. sería así. O sea, Más o menos. Si es que el empleador es buena persona, por así decirlo, te va a seguir abandono. ¿Por qué? Porque si te sigue abandonando, tú puedes quitar eso. Decir, ok, ya viniste el cuarto día, yo qué sé, te quedó sin celular, sin internet, le robaron la casa, no sé. Ok, me vino y me presentó alguna justificación y digo, perfecto, los 4 días, o lo haces en la jornada recuperable, que ya lo vimos en clases también, o te descuento del sueldo. Y déjame, cierro el trámite en el ministerio. ¿Cómo? Ok. Y si no deseo llegar a un acuerdo y solamente digo, bueno, ya pasó los 3 días, igual sigo con el Ya proceso. pasó. O sea, si no quieres llegar a un acuerdo, como te digo, si eres el empleador, dices, no, ya pasó los 4 días. Gracias, nos vemos en A que eso me me pagues refiero. mi ¿Qué pasa si liquidación. llegué a los 4 días y me dice, ¿sabe qué? Tengo aquí un certificado médico que por eso no me presenté. Ah, ahí cambia la cosa. Si es por un certificado médico, cambia la cosa No totalmente. importa que me lo entregue ¿Por 4 días qué? después. Porque esto va a servir como a este abandono intempestivo. Le puedes, como decirte, el trabajador lo puede cambiar. Puede llegarse a un despido intempestivo, por ejemplo, con la prueba que tú me dices, de un certificado médico. Ya. ¿Sí? El trabajador puede hacerlo. El trabajador puede hacer eso si es que tiene un justificado médico, un certificado médico. Y no importa que no haya notificado Y a no, o sea, no, lógicamente tú debes notificar, pero si no notificas, no tuviste medios para hacerlo, y te presentaste los 4 días, y le presentas el certificado médico, pues lógicamente, o el empleador te dice, no, ya, chao, sí, o te puede recoger. Inteligente el empleador si te recoge, porque te viene una demanda por despido intempestivo. Interesante. O sea, sí es conveniente en algún sentido, como se dice, siempre y cuando el empleado no tenga este panorama de encontrar un certificado médico. Sí, porque si lo presenta, ya puede ser un daño para mí. Claro, igual es un poco también el manejo que se puede dar o la asesoría que puede tener la empresa con algún abogado. Listo, chicos, vamos a tener 10 minutos de receso. ¿Sí? A las 7:10 nos vemos.
Regresamos de clases. Vuelvo a repetir, vuelvo a solicitarles a ustedes, sí, que enciendan las cámaras cuando estemos en clases. Regálenme solo unos 2 minutos que se abre el PDF para poder compartirlo y poder tener un poco más de clases, ¿ok? Chévere fondo, Fabián. Ok. No sé si pueden ya verlo, mis diapositivas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como les iba mencionando, como les mencioné, vamos a tener una pequeña clase, sí, muy rápida, sobre la terminación del contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo se puede dar esa terminación de contrato de trabajo? ¿Sí? ¿Qué es la terminación del contrato de trabajo? Emily, ¿qué piensas tú? ¿Qué es la terminación del contrato de trabajo? Cuando las dos partes están de acuerdo en dejar de tener una relación laboral por determinadas causas, ya sea por el beneficio del trabajador o a su vez porque el trabajador infringió en algunas normas del establecimiento, hablando en caso del empleador. Exacto, muy bien. Cabe recordarte que no solo es que las dos partes llegan a un acuerdo, sino puede dar una parte determinado unilateralmente el contrato de trabajo. Sí, cualquiera de las dos partes, Sí, también es. o por un acuerdo, ¿sí? Esa es la terminación del contrato de trabajo. ¿Sí? Como muy bien lo dijo Emily, hay varias formas de dar por terminada la relación laboral, dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Sí? Primero, lógicamente, por causas previstas en el contrato. ¿Sí? Por acuerdo entre las partes, por la conclusión de la obra o de la tarea, por muerte del empleador o extinción de la persona jurídica, o por muerte del trabajador. ¿Sí? También existe por caso fortuito o fuerza mayor, por voluntad del empleador, por voluntad del trabajador y el desahucio. Sí, como ustedes muy bien lo expusieron en su momento, el desahucio es el aviso anticipado que se da a 15 días de parte del trabajador hacia el empleador de que queda terminada la relación laboral. ¿Sí? Vamos a estas clasificaciones o a estos nombres que acabamos de ver, vamos a determinar cuáles son, ¿sí? Por acuerdo entre las partes. ¿Sí? Lógicamente, por acuerdo entre las partes es cuando se cumple el plazo o el tiempo que se determinó el contrato. ¿Sí? Por la conclusión de la obra, ¿sí? Y por la renuncia aceptada. ¿Sí? Eso es por acuerdo entre las partes. Como yo les hice mención en su momento, de igual manera, el día de ayer, por renuncia, yo les dije que debe haber una aceptación por parte del empleador para poder nosotros renunciar, porque es un acuerdo entre las partes. ¿Sí? Vamos con la siguiente clasificación, por causas ajenas a las partes. Es decir, que yo no tengo la voluntad de que eso pase. Por caso fortuito o fuerza mayor.
por muerte del trabajador o del empleador. Por liquidación de negocio. ¿Qué es la liquidación de negocio? Cuando ¿Qué ya piensan? se venden todas las cosas que se venden dentro del lugar porque ya no tienen el capital para sostenerse. Es cuando ya no, cuando quiebras, ¿sí? Eso es por liquidación de negocio. ¿Por qué liquidación? Porque cuando una empresa quiebra, ¿sí? O al proceso que entra esta, se llama proceso de liquidación, ¿sí? Este proceso de liquidación, lógicamente se venden todos los bienes, muebles e inmuebles que haya tenido la empresa, para así después comenzar a pagar a sus acreedores, ¿sí? Otra de las causas es por cesación de la empresa o enajenación del negocio. ¿Qué es cesación de la empresa? Que yo di la empresa, que yo cedí la empresa. Sí, yo ya no quiero ser dueño de esta empresa, pongo en venta y cedo la empresa. Cesación, ¿sí? Cuando yo doy la empresa en sí, el nuevo empleador, por así llamarlo, o puede mantener a sus trabajadores o puede despedirlos. ¿Sí? Tiene esa opción. Por voluntad unilateral del trabajador, por visto bueno, por abandono intempestivo, por desahucio. ¿Sí? Por voluntad unilateral del empleador, visto bueno y despido intempestivo. ¿Qué es el acta de finiquito? ¿O qué hemos escuchado nosotros del acta de finiquito? ¿Qué es el acta de finiquito? La liquidación de haberes. La liquidación de haberes. Del empleado. Ok, es la liquidación. Bueno, vamos a hacerlo más, vamos a hacer una definición aquí con ustedes. Es un documento en el cual va a estar demostrada la liquidación de los haberes. Y aquí he puesto una característica, ¿sí? En estas diapositivas que se encuentran en el artículo 595 del Código de Trabajo. ¿Sí? Que debe estar o se debe practicar esta acta de finiquito o se debe realizar ante el inspector de trabajo. ¿Sí? Y se debe detallar todo lo que va a recibir el trabajador. ¿Qué pasa si es que no se realiza esto? Se puede impugnar. ¿Qué es impugnar? Demandar. Se puede poner alguna acción ante esta acta de finiquito. ¿Estamos? ¿Está entendido? ¿Está entendido toda la materia? No. No, ¿cómo que no? No sé si te he entendido algo, pero nos va a ayudar todavía con las preguntas, ¿lo ves? ¿Cómo que algo? Es que en temas de derecho, sí, todo lo que nos explicado hasta el momento creo que es bastante claro, ¿no? Justamente con lo que nos vamos a topar.
en esta carrera que hemos seguido. Claro que en el transcurso de eso iremos poniendo en práctica muchas cosas más, como lo que hoy nos acaba de mencionar referente al otro tipo de despido que había, que yo en lo personal no conocía tampoco, no tenía idea. Entonces, es muy bueno porque uno en el transcurso del tiempo va aprendiendo. Ok. No puedo decirle que todo lo tengo claro, pero la mayoría sí, bastante. Ok. Abogado, una consulta. Buenas noches. Rocío, ¿cómo estás? Una consulta. Para impugnar eso que usted dijo del tema de cuando le entregan el acta de finiquito, ¿qué tiempo puede, en este caso, por ejemplo, el empleado hacer esa impugnación? No sé, dentro, ¿hay un tiempo o si es que ya no hizo en un mínimo de 15 días, se me ocurre, eso ya no se puede Para proceder? todas las vulneraciones del derecho de los trabajadores y que tú puedas demandar ante el juzgado de lo laboral, ¿sí? Tienes 3 años para cualquier tipo de vulneración. En el caso de que la parte que se está demandando, a la que se le está demandando, no se presentara, o sea, en el caso, digamos, o sea, se me ocurre. O sea, no se presenta. Ajá. ¿Qué Digo, pasa si porque que no se presenta? yo ¿Qué pasa, pasé eso. qué pasa si que no se presenta? A mí me pasó eso y no se presentó. Entonces ahí quedó. ¿Cómo que quedó? Ahí quedó, o sea, ya dejé de O hacer sea, algo. no se presentó y gracias, ¿no? Ajá, o sea, sí, eso le pregunto, por eso me quedé con esa inquietud. No, De no, no, verdad, no, 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 nunca. no. Pero tú reclamaste ante un juzgado de lo laboral, me imagino, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, ajá. ¿En el Ministerio de Trabajo o en el juzgado? En el Ministerio En el de Ministerio de Trabajo. Trabajo. Ok. A ver, cuando nosotros hablamos de una impugnación o una demanda laboral, ¿sí? Yo les voy a decir, y voy a ser claro en esto, lo que yo más practico, ¿sí? De mi profesión, o lo que yo más realizo de mi profesión. ¿Sí? Es en sede judicial, es decir, ante jueces. ¿Sí? Ante el Ministerio de Trabajo, todo lo que es trámites del Ministerio de Trabajo, me lo sé, pero ya es porque el tiempo, la experiencia, etcétera, se fue dando. Sí, pero yo te puedo dar más, o te puedo hablar un poco más sobre los derechos en sede judicial. El Ministerio de Trabajo que no se presenten, se me viene a la mente que puede correr una multa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que es en sede judicial que no se presente? Cuando no se presenta en sede judicial, no es que automáticamente ganas, ¿no? Pero en un 90% tienes ganado tu juicio. ¿Ok? Listo, chicos. Gracias, abogado. De nada. ¿Quieren hacer las preguntas? Sí, no. Tal vez. No sé, no les noto emocionados. Sí, profe, por favor. Alex ya se quedó sin pregunta porque no recibe el micrófono ya. A ver, entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Doctor, Sí. como es una consulta, si se demoran 3 días en sacar el visto bueno a un trabajador, ¿qué tiempo se demora el visto bueno al empleador? ¿Lo mismo? Sí, las mismas condiciones son. Ok, doctor. Gracias. ¿Quién quiere empezar con las preguntas? A la 1, a las 2. ¿Quién va a empezar? Nadie quiere que no se puntos. Perfecto. Abogado, yo, abogado, buenas noches. Anita.
Ok, A ver. tú vas a preguntar. Yo voy a Ah, preguntar. ya, tú preguntas a Emily Herrera. Ya. ¿Cuántas remuneraciones se le paga a una persona con discapacidad en el despido intempestivo? ¿Cuántas remuneraciones se le paga a una persona con discapacidad en el despido intempestivo? Ujú. Yo no sé, pero yo creo que ya te ganaste el punto ya. 3. Anita, ¿qué me dices tú? Son 18 remuneraciones aparte de su liquidación. Exactamente. Muy bien, Ya. Anita, tienes tu punto. Gracias, abogado. 3. Muy Ay, bien, la profe Emily. no estaba preparada. Usted me coge y ¡pum! Hace una. Muy bien, Emily, muy bien. ¿Quieres tú preguntar? ¿Qué? Me estaba preparando. Ya me preparo y ya pregunto. Espera. Ok, ¿quién más quiere preguntar? ¿Quién más quiere preguntar? ¿Nadie? ¿Nadie? Perfecto. Yo conste que les iba a dar media hora para que puedan ganarse algún puntito, pero creo que no. Ok. Entonces, chicos, creo que hasta aquí llega la clase del día de hoy. Sí. Me voy a despedir de ustedes. Ha sido un gusto, sí, que yo haya sido su profesor. Ha sido un gusto realmente para mí que ustedes hayan sido mis estudiantes. Sí, es un grupo muy bueno. Cada uno sabe de las capacidades que tienen. Cada uno de ustedes debe demostrar eso. ¿Sí? No tengan miedo de aquí en adelante, cuando estén estudiando, no tengan miedo de equivocarse. No tengan miedo de equivocarse. Porque mientras estamos estudiando, mientras nos estamos capacitando, mientras nos estamos preparando, es bueno equivocarse. Porque afuera seguramente ya no nos podemos equivocar. ¿Sí? En algún momento, espero de la vida, volverme a topar con alguno de ustedes, sea en el ámbito profesional, o sea, caminando en la calle, ¿sí? Conocerles en persona, por así decirlo, ¿sí? Y espero, y mis mejores deseos para todos ustedes en esta Navidad, y que tengan un próspero año nuevo, ¿sí? Lleno de salud, trabajo y amor. ¿Sí, chicos? Muchas gracias, doctor. Igual para usted.